Ya. Tengan todos ustedes muy buenos días. Vamos a empezar nuestra clase. El día de ayer y antes de ayer entramos a estudiar el fenómeno de temperatura, ¿no ves? Todo lo que es calor. Hoy día nos vamos a introducir a una nueva unidad. ¿Ya? Vamos entonces, vamos despertando. Ahí están. Magnitudes escalares, magnitudes vectoriales. Cuando estudiamos magnitudes físicas, habíamos diferenciado entre dos tipos de magnitudes. Las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. Las magnitudes vectoriales tenían una característica. Para poder entenderlas, para poder operarlas, yo necesitaba conocer el punto de aplicación, la dirección y el sentido. ¿No ve? Y esto me abre otra unidad, la unidad de vectores. En la actualidad podemos decir que un vector es una expresión matemática que me dicta una cantidad, me especifica una dirección y un sentido, además de un punto de aplicación. Vamos a decir nosotros, la palabra vector proviene del griego versor, ¿no? Que significa aquello que conduce. Aunque la palabra no la utilizaron los griegos, es una palabra más o menos reciente, siglo XVI, XVII, a nosotros nos asocia con operaciones con magnitudes complejas, ¿no? Para poder hacerlo más sencillo, nosotros hacemos la representación básica de un vector. Ahí está. Un vector está representado por un segmento de recta orientada, donde yo puedo reconocer las partes de este vectorial. Lo vamos a señalar ahí. Va a tener un punto de aplicación. Va a tener una dirección. Va a tener un sentido. Una intensidad, cantidad, longitud. ¿No ve? Nosotros le vamos a llamar módulo. El tamaño del vector. Para poder comprender con facilidad, lo representamos y ponemos cada una de las partes de este vector. Ahí está. ¿Cuál es la manera más práctica de aprender vectores? Para aprender vectores yo voy a ir aprendiendo característica por característica. Lo primero, su gráfico. Vamos a entender nosotros vectores netamente como una expresión matemática asociada a la trigonometría y a la geometría. Su representación, una pequeña flecha. En cuanto a su nomenclatura, para la nomenclatura de un vector, yo voy a utilizar las letras del alfabeto. Dependiendo del autor, unas veces lo usan en mayúscula, otras veces en minúscula, pero siempre
con una pequeña flechita arriba, ¿no? Indicándome que es un vector. Ahí está. ¿Cómo se lee esto? El vector A. Ahí está. Casi siempre tomamos cualquier letra del alfabeto. En la mayoría de los autores evita utilizar aquellas letras que representan el sistema de eje de coordenadas, ¿no? Es decir, X, Y, Z, para no confundir al alumno. Una parte importante de un vector es también aprender a reconocer y a escribir el módulo de un vector. Para expresar el módulo de un vector, yo lo escribo entre barras de valor absoluto y digo, esto se lee módulo del vector A. Ahí está. Para no complicarnos, a mí me gusta poner ejemplos con las primeras letras del alfabeto, ya A, B, C, ¿no ves? D, E, F, G. La nomenclatura, muy importante. Dependiendo del autor que yo esté leyendo, voy a encontrar que existen muchos tipos de vectores. Algunos hacen unas clasificaciones exageradas, se puede decir. Paralelos, perpendiculares, coplanares, no coplanares, concurrentes, no concurrentes, vectores libres, vectores iguales, vectores opuestos, vector aumentado. Nosotros vamos a resaltar los tipos de vectores que vamos a utilizar en nuestros ejercicios, con los que vamos a operar, ¿ya? Entonces clasificamos 4 tipos de vectores, vamos a colocar. El primero, voy a decir yo, el vector coplanario. Coplanar. Yo le voy a llamar vectores coplanarios aquellos vectores que comparten un mismo plano. ¿Bueno? Aquellos vectores que comparten el plano, le voy a llamar vectores coplanarios. Por ejemplo, ahí está. Tengo 2 planos atravesados y tengo aquí vectores. Por el otro lado, en el otro plano, también tengo vectores. Yo voy a llamar vectores coplanarios aquellos vectores que comparten un mismo plano, ¿no? Estos vectores están compartiendo el plano. Estos vectores están compartiendo otro plano. Para hacerlo más sencillo, voy a imaginar que esta horizontal es X, mientras que esta vertical es Y. La pizarra sería el plano XY. Ahí está. Mi pequeño plano.
el plano XY, que sería la pizarra en miniatura. Todos aquellos vectores que estén apoyados sobre este plano, que estén contenidos dentro de él, yo le voy a llamar vectores coplanarios, ¿no? Pueden haber muchos ahí. No importa hacia dónde van o hacia dónde vienen. Lo importante es que estén contenidos en el mismo plano, para yo llamarlos vectores coplanares. Ahí está. ¿Cuáles son los vectores coplanarios? Aquellos que comparten un mismo plano de acción. Vamos con otro. No, yo no paso de canario. Mira. Vectores de tipo concurrente. Mira, ahí está este de la secundaria. Mira, tú pasas solo el lenguaje. Vectores de tipo concurrentes. Yo le voy a llamar vectores concurrentes aquellos vectores que se encuentran, que van a coincidir en algún momento. El texto técnicamente dice que vectores concurrentes son aquellos vectores cuyas direcciones o rectas de acciones se van a encontrar o se van a cortar en algún momento. Por ejemplo, yo tengo varios vectores, vamos a dibujar aquí. Ahí están. Cada uno de estos vectorcitos se están encontrando. Estos tres están llegando, miren, mientras que este está saliendo. Este también está llegando. Y este está saliendo. No importa si los vectores están llegando o están saliendo. Lo importante es que los vectores se encuentren en algún punto, ¿no ves? Si yo y ustedes quisiéramos concurrir en algún momento, yo lo cito y le digo, nos vemos en la catedral a las 3 de la tarde del día. Todas las personas que lleguen a las 3 de la tarde a ese punto, estamos concurriendo. ¿Dónde? En el punto donde todos nos encontramos. Ahí está. Vectores concurrentes. Aquellos vectores cuyas rectas de acción o direcciones se intersectan en algún punto o se encuentran en algún punto. ¿Se entiende? Sí, entiendo. Vamos con otro. Vectores colineales. Yo le llamo vectores colineales aquellos vectores que están en la misma recta de acción, que se encuentran en la misma recta de acción. Yo dibujo aquí dos personajes que están estirando una cuerda. ¿No es? Están jugando a jalar la cuerda. Este personaje aplica fuerza hacia atrás, yo le llamo fuerza 1.
este otro personaje aplica fuerza hacia el otro lado. Le llamo fuerza 2. La fuerza de ambos está representada por el vector F1 y F2. Esos vectores F comparten la línea de acción, que en este caso sería la cuerda. Aquellos vectores que se encuentran en la misma línea de acción, yo les llamo vectores colineales. Supóngase que yo ya estoy resolviendo ejercicio. Yo ya estoy resolviendo ejercicio y me han llevado al plano XY, el sistema de ejes de referencia base para nosotros. Y dice, tengo 3 vectores en el plano, en el eje de las X. ¿Mire? Y tengo un vectorcito. Vector A. Tengo un vector B en el mismo eje, o sea, colineal, y en la misma dirección y sentido. Tengo un vector C en el mismo eje, pero de sentido contrario. Misma dirección y sentido contrario. Aquellos vectores que comparten una misma línea de acción se llaman vectores coplanar, de colineales. A, B y C serían colineales entre sí. Ahora aquí aparece otro vector. Vector D. Más abajo hay otro vector. Vector E y vector F. Ahora el vector D, E y F son vectores colineales entre sí, ¿no ves? Porque comparten una misma línea de acción. En este caso, su línea de acción serían los ejes de coordenada, ¿no ves? Tanto X como Y. 3 vectores colineales en Y, 3 vectores colineales en X, sin importar su sentido. ¿Se entiende? A ver, vamos si se entiende o no se entiende. Sí, se entiende. Ya, perfecto. Profe, Sí, lo escucho. una pregunta. En sí ya no sé, ¿no tendría que ser también vectores concurrentes o ya es que no escuché bien? No, No es. estamos explicando los vectores colineales. Los vectores colineales son aquellos que comparten una línea. Aquí estamos aplicando 2 líneas. ¿Cuál es la primera línea? El eje de la X. ¿Cuál es la otra línea? El eje de las Y. Tengo 6 vectores. 3 son colineales en X y 3 son colineales en Y. ¿Qué significa que sean colineales? Que comparten la misma línea de acción, ¿no ves? En los ejercicios que me colocan a mí, siempre me lo ponen en esta parte en X y Y. Pero el hecho de ser colineal no significa que siempre esté en X y Y. Solamente me sirve el concepto de que comparten una misma línea de acción, ¿no ves? Una misma recta. Ya. Ahí está. Borramos. Vectores colineales. Pero el vector colineal no choca con los otros vectores. Pueden que sí, pueden que no. Va a depender de esto. De que sean deslizantes o sean fijos. ¿Cuáles son los vectores deslizantes? Los vectores deslizantes son también vectores colineales porque comparten una línea de acción.
solo que están en movimiento. Ahí está la facultad, el módulo de computación. Vengo acá y le pongo una carga en la planta alta. Le coloco una carga. Como esta estructura es uniforme, está conectada, esta carga, que es el peso, se va a distribuir de manera uniforme sobre toda la losa. Luego va a llegar a las vigas, y de las vigas, como están apoyadas en las columnas, se van a ir deslizando. Ahí está. Hasta llegar al suelo. Decimos nosotros, se llaman vectores deslizantes, aquellos vectores que también son colineales, porque comparten una misma línea de acción. ¿Cuál es la diferencia? En que los vectores deslizantes están en movimiento, no tienen un punto fijo. Puedo dibujar yo una recta. La voy a hacer de color rojo la recta. Ahí está. Dibuje vectores colineales aquí. Claro, ahí está, miren. Ahí está un vector colineal. Lo voy a llamar F. Aquí hay otro vector colineal. Lo voy a llamar G. Dos vectores colineales. ¿Por qué? Porque comparten la misma línea de acción. Ahora los vectores colineales pueden ser de dos tipos. O son fijos o son deslizantes. Un vector fijo sería aquel que mantiene un punto de aplicación, ¿no? Eso tiene el vector fijo. Tiene un punto de aplicación. Mientras que el vector deslizante no tiene punto de aplicación. Solo tiene una recta de acción por donde ella baja. Así como esta carga en ese edificio, el peso de la carga se distribuye a lo largo de todas las columnas. ¿No ve? La fuerza pasa por las columnas hasta descargar en el suelo. Digo yo, la fuerza son vectores y los vectores están en movimiento hasta llegar al suelo. Vectores de tipo deslizante. En algunas preguntas tendré que reconocer si los vectores deslizantes y los vectores colineales, ¿cuál es la diferencia? Son iguales, sí, porque comparten una línea de acción, pero mientras uno no tiene punto de aplicación, el otro sí, ¿no ve? El otro sí tiene un punto de aplicación. Profe, ¿será que puede repetir el concepto de vectores deslizantes, por favor? Claro. Los vectores deslizantes son vectores colineales. Son vectores que comparten una línea de acción. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que los vectores deslizantes no tienen un punto de aplicación fijo, ¿no? No tienen punto de aplicación fijo. ¿Cuáles vectores tienen un punto de aplicación fijo? Los vectores colineales, vectores fijos, sí tienen un punto de aplicación, ¿no? Ya, profe, gracias. Ya lo entendí. Ahí está. Y digo, ¿hay otros tipos de vectores aparte de estos cuatro? Sí, hay más tipos de vectores. Algunos autores son mucho más específicos, pero lo que yo necesito son aquellos ejemplos con los cuales yo voy a operar. Hacemos una última clasificación para generalizar. Vengo acá y digo,
Vectores libres. Vectores libres. ¿Cuáles son los vectores libres? Son aquellos vectores que no son coplanarios, que no son concurrentes, que no son colineales, que no son deslizantes, no pertenecen a ninguno de los grupos anteriores. Entonces, ¿qué hacen? Tengo el sistema de referencia X, Y, Z. Ahí estoy en el espacio. Y estos vectores que son libres están donde sea. ¿No? Ninguno choca con nadie, todos están flotando en el espacio. Son vectores libres. No comparten el mismo plano, no concurren con nadie, no son colineales, no son deslizantes, están ahí flotando. Vectores que no respetan ninguna regla. Ahí están. Rara vez hacemos operaciones con este tipo de vectores, ya que es muy complicado manejarlo, debido a que hay que localizarlo en el espacio y no cumplen ninguna regla, ¿no ves? Están flotando por ahí. De los ejemplos que hemos puesto, nosotros vamos a hacer varios ejemplos de vectores coplanarios, varios ejemplos de vectores concurrentes, unos cuantos de vectores colineales, ninguno casi de vectores deslizantes. Así está. El contenido más fuerte para nosotros está entre coplanar y concurrente. Aquellos vectores que cumplan con esa característica. Lo bueno es que el ejercicio, al momento de dictarme, me es específico. Me dice resolver el siguiente ejercicio de vectores coplanarios y concurrentes, ¿no ves? Para que yo tome en cuenta las características a la hora de operar. Ahí está. Esos son los tipos de vectores. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ya, perfecto. Sigamos entonces. Vengo acá y vamos a borrar. ¿Ya? Vamos a borrar. Comienzo a borrar. Una vez que tengo claro qué tipo de vectores son los que voy a trabajar, ya tengo claro qué tipo de vectores voy a trabajar. Ahora digo, tengo ahí una silla, si lo recuerdan, y a esta silla yo le coloco tantos pesos. En un momento la silla ya no resiste, se va a aplastar bajo la acción de esos pesos. Yo digo, ¿qué ha pasado si la silla resistía un peso y ahora le puse varios y se aplastó? Cuando voy a la parte de razonamiento, me topo que cada uno de estos pesos es una pequeña fuercita. El peso es un vector orientado hacia abajo. Cada uno es un vector. Y de alguna forma, estos vectores pequeños se han combinado. ¿No? Todos se han combinado para conseguir ahora ser representados por un vector más grande. A este vector más grande, que es el resultado de combinarlos todos, yo le voy a llamar vector resultado o vector resultante. ¿Qué es la resultante? Es la combinación de dos o más vectores. ¿No? Y digo, ¿acaso se pueden combinar los vectores? Sí, los vectores se pueden combinar. Perfecto.
si se pueden combinar los vectores, se pueden hacer operaciones con vectores. Lo primero que aquí me frena en seco y me aclara. Ojo, las operaciones con vectores no son igual que las operaciones aritméticas. Mire, cuando usted en aritmética tenía 3 y usted le sumaba 3, el resultado en aritmética era 6. Sí, es cierto. Cuando usted en vector tiene una cantidad orientada, 3, cantidad vectorial, usted se pregunta si el resultado es 6 y no está seguro. Puede que sea 6, puede que no. ¿De qué va a depender? Y le ponemos el ejemplo de la silla y la caja. Tengo una caja y yo hago que una persona estire aquí con una fuerza de 3 hacia la derecha, mientras otra jala hacia la izquierda con una fuerza de 3. Y digo yo, la caja no se mueve a ningún lado, porque se anulan. Uno derecho, otro izquierdo se anula, no se mueve a ningún lado. Ahora coloco la caja aquí y hago que las dos personas jalen hacia el mismo lado. La caja se va a mover a la derecha con 6 de fuerza. Coloco nuevamente la caja y ahora uno jala con 3 hacia la derecha, mientras otro jala con 3 hacia la izquierda. Ahora yo calculo el resultado. ¿Hacia dónde se mueve? Ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Sale por el medio. ¿Ves? Sale por el medio. Y la resultante, un valor que es la raíz de 18. Y ahora tengo que orientarlo para ser específico. Y digo yo, el resultado me salió en función de la trigonometría, de alguna de sus reglas. Sí. ¿Pudo resolver cuando eran así? Sí. Se anularon entre sí. ¿Pudo resolver aquí? Sí. Se sumaron entre sí. Y aquí se combinaron de alguna forma, no entiendo cómo, pero está apoyado en la geometría y en la trigonometría, según lo que veo. Y le digo, sí. Pasa que las operaciones matemáticas dependen en gran medida de la dirección y sentido de las fuerzas. Miren, aquí tienen misma dirección, sentido contrario. Y yo conozco el resultado, se anulan. Aquí tienen la misma dirección, el mismo sentido. Se combinan y se suman. Aquí tienen direcciones diferentes y sentidos diferentes. Y se combinan de alguna forma extraña. Por eso es que 3 más 3 en vectores puede ser 6, sí. Depende de qué. De la dirección y el sentido. Ahí está. De eso va a depender. ¿No ve? Una vez que soy consciente que las operaciones aritméticas no son igual a las operaciones vectoriales, entonces ya puedo entrar a intentar resolver vectores. Ahora sí. Voy a ingresar a resolver problemas en vectores. Y me dice, mire, yo sí he resuelto bastantes problemas en vectores y le doy un consejo. A la hora de resolver vectores, la forma más práctica es saber cuántas formas de expresar los vectores conocemos. Cinco. Ahí está. Y vengo y digo, la voy a representar aquí. Ya hemos dicho que un vector se representa por una letra mayúscula alfabeto con una flechita arriba. Ahora existen 5 formas de escribir vectores.
Yo la voy a anotar por aquí porque la voy a estar dando siempre. A ver, ¿dónde se ve? Aquí se ve, ¿no? Sí, ahí es. Entonces escribo ejemplo 1. Supóngase que se llama A, el vector, y vale 12 unidades en dirección norte. Suponga otro ejemplo, el vector se llama B y vale 8 unidades en dirección, no sé, 45 grados. Ahí está. Otro ejemplo, suponga usted que el vector se llama C y sus valores vienen dados con forma de un punto, 2,3, 0, como un punto en geometría plana. Ejemplo, vector D. Como una curva, miren, 3 valores en X menos 2 valores en Y más Z. Forma de versor o vector unitario, la representación mínima de un vector. En vez de expresarlo en valores de X, Y, Z, en versor o vector unitario, lo expreso en valores de Y, J y K. ¿Sigue siendo lo mismo? Sí. Solamente que es otra forma de interpretar el ejercicio. ¿No ve? Es la forma de versor o vector unitario. Bueno, ahí está. Tengo mi clasificación. Son todas las formas que existen de escribir vectores. Pero yo quiero entrar a hacer operaciones. Perfecto, si va a entrar a hacer operaciones. Profe, disculpe. Mi internet se puso mal y no escuché la parte que dijo de los ejercicios de la esquina de la derecha arriba. No son ejercicios, son ejemplos. Son ejemplos de cómo yo voy a encontrar escritos los vectores. Son cantidades cualquiera, le he puesto cualquier número que se me ha ocurrido, ya casi siempre pongo lo mismo, pero son ejemplos de la forma en que se escriben los vectores. Mire, podría llamarse, no sé, M, N, O, P, Q, ¿no ves? Los vectores no importa. Las cantidades podrían ser distintas. ¿Cuál es la estructura? Quiero. Ejemplo, el vector A vale 12 unidades, punto y coma, está orientado hacia el norte. El vector B vale 8 unidades, punto y coma, orientado hacia la dirección 45 grados. El vector C vale paréntesis, como un punto en geometría plana. ¿Ya? Es decir, valores para X, valores para Y, valores para Z. Ejemplo D. Como una curva, 3 valores en X menos 2 valores en Y más Z. Y esta última, la forma de vector unitario o versor. Es igual que X, Y, Z, sí, solamente que está expresada otra nomenclatura que tiene que ver con la representación mínima de un vector. Vector unitario o versor. Solo son ejemplos de cómo voy a encontrar yo escritos los vectores. ¿No? Ahora digo, quiere hacer operaciones con vectores. En el vector el 3i está restando, sumando, multiplicando, dividiendo. El 3i, aquí. Van a tener cuidado ya. Mi signo negativo desaparece cuando no escribo afuera. Aquí lo veo yo, ustedes no lo ven seguramente. Ahora sí. Ok, gracias. Sí, van a tener cuidado ya. Gracias. Es por la salida del Zoom. Lo hace desaparecer. Ahí está. Voy a apagar una luz. Empeoró, sí. Sigue empeorando. Ahí está. Creo que es ahí nomás. Ya, vamos. Vamos entonces. ¿Quiere hacer operaciones con vectores? Sí. Quiero hacer operaciones con vectores. Conozca
que existen dos métodos principales. Y entonces vengo acá y digo operaciones con vectores. A la hora de hacer operaciones con vectores, yo me voy a topar con que existen dos métodos. Ahí está. Por un lado, los métodos gráficos. Ahí están, métodos gráficos. Los otros los voy a generalizar por ahora y les voy a llamar métodos analíticos. Los métodos gráficos. Existen varios métodos gráficos. Nosotros vamos a resaltar tres, ¿ya? El método del triángulo. El método del polígono. Y el método del paralelogramo. Ahí está. Tres métodos gráficos. Aunque el examen nuestro no es de dibujar, por lo menos tenemos que conocer los métodos, ¿no ves? Vamos a disimular que lo podemos aprender con mucha facilidad. A ver, me van a seguir. Lo mismo que yo he hecho para disimular que me lo sé el método. Vengo acá y me dice ejemplo. Sean los siguientes vectores. ¿Ya? El vector F, que vale 5 unidades, y el vector G, que vale 4 unidades, pero está inclinado 45 grados arriba de la horizontal. Ahí tengo vector F, vector G. Me pide hallar la combinación de F más G. Ahí está. Hallar la combinación del vector F más el vector G. ¿Ya? Y digo bien, ¿cómo se resuelve? Utilizar el método del triángulo. ¿Qué dice este método? Dice lo siguiente. Son métodos gráficos. Primero, aclarar. Si son métodos gráficos, usted va a resolver graficando, ¿no? En ningún momento va a calcular nada. Todo se resuelve graficando. Para ello va a necesitar herramientas para graficar. Es decir, papel, borrador, tajador, lápiz, juegos de reglas, transportador, escalímetro, un compás, ¿no? Todo es dibujando. Tal vez si estudiara arquitectura le fuera muy útil. En una hoja, en el papel, usted dibuja un punto, que va a ser el punto de inicio. Ahí está, he dibujado un punto, el punto de inicio. A partir de ese punto, con su regla y con el transportador, dibuje a escala el vector. 5 unidades, para mí cada 4 centímetros va a ser una unidad. Entonces vengo y mido 20 centímetros. 1, 2, 3, 4. Ahí está. Perfectamente a escala, dibujado el vector F. Ahora, donde termina el vector F, coloque un punto. Bueno, aquí termina el vector F. Ahí coloqué un punto. Ahora, en ese punto, dibuje el vector G con juego de reglas, con transportador a escala. Digo, bueno. Hago su línea de acción, pongo el transportador, mido 45 grados.
Y ahora con mi regla voy a trazar 4 unidades. A medida tiene que ser. Ahí está. Ya me golpeé por hacerlo dormido. Ahí está el vector F y el vector G, ¿no es? ¿Están dibujados a escala? Sí. Con transportador, con todo. Ahora el vector resultante lo voy a encontrar uniendo el origen con la punta del último vector. Ahí está. Y le pongo sentido también. Se va a llamar el vector resultado o el vector resultante. ¿Está difícil? No. Dibujo un punto, dibujo un vector a escala, donde termina, coloco un punto, vuelvo a dibujar el otro vector a escala y uno el origen de uno con el final del segundo y digo ahí está la resultante. Se llama método del triángulo porque a mí siempre se me termina formando un triángulo cualquiera. ¿Ves? Se me forma un triángulo cualquiera. El problema es que ahora quiero el resultado. Y yo digo, vectorialmente hablando, matemáticamente hablando, R es igual a ¿qué? A la combinación de F vector más G vector. Esa es la combinación matemática, ¿no es? Matemáticamente hablando, R es igual a F más G. Y numéricamente hablando, ¿cuánto vale R en número? Es decir, ¿cuánto es el módulo del vector? No puedo operar porque estoy en método gráfico. Todo se hizo graficando. Entonces voy a medir. Vengo y mido. Ahí está. Y ahora anoto el resultado. 8.11. ¿Lo ves? 8.11. Obviamente me estoy inventando esa respuesta, ¿no? De 8.11. Si yo quisiera conocer el resultado exacto, debía haber dibujado dibujos exactos, ¿no? Como no tengo regla y todo lo demás, estoy improvisando como si supiera realizarlo el método, ¿no ves? Ahí está. ¿Se sabe el método? Sí. Dibujo un punto, dibujo un vector, dibujo un punto, el otro vector, uno el origen de uno con el final del otro para obtener la resultante o resultado. Ahí está. ¿Cómo agarro y calculo el valor? Midiéndolo. Mido el valor y así obtengo el resultado. ¿Se entiende? ¿No se entiende? A ver. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Solo quiero que entiendan la idea de cómo se hace, ya que describan los pasos. No lo van a hacer en realidad porque el examen no es de dibujar. Solamente me sirve la idea. Ya, ahora vengo y voy a borrar. Ahí está. Método del polígono. Para resolverlo, igual voy a poner ejemplos, mire. Voy a poner ejemplos cualquiera. El vector A vale 1. Vector B vale 2 unidades, está horizontal. Vector C vale 2 unidades y está oblicuo. 30 grados. Ahí está. Otro vector más.
el vector D vale 5 unidades. También está oblicuo, miren. 40 grados. Ahí está. Tengo 4 vectores y podrían ser más. Ya vamos a hacer uno de 4. ¿Qué dice el método del polígono? La orden me dice hallar la resultante de la combinación de A más B más C más D. Quiere que lo combine todo a través del método del polígono. Es un método gráfico y lo voy a hacer dibujando. En una hoja fijo un punto. Ahí está. Ese es el puntito. A partir de ese punto, ahora quiere que dibuje escala con regla, con transportador, con el calímetro, el primer vector. Ahí está. Dibujo A vale 1 unidad. Está completamente vertical, así que es fácil representarlo. Eso vale A. Donde termina A, fijo un punto y ahora dibujo el vector B. Uno, dos. Vector B. Donde termina B, coloco un punto. Ahora voy a dibujar el vector C. 2 unidades también. Coloco transportador. Mido el angulito y ahí está. Vector C. Ahí está. Donde termina el vector C, coloco un punto. Ahora voy a dibujar el vector de 5 unidades. El ángulo 40 grados. Ahí está. ¿No? He dibujado un vector tras otro. Ahora la resultante se va a encontrar uniendo el punto de origen con el punto final del último vector. Ahí está. Lo llamo el resultado o la resultante. El método se llama método del polígono porque al final se me forma una poligonal de rectas, ¿no ves? Ahí está. Una poligonal de rectas. ¿Cómo calculo yo el valor de mi resultante? Primero lo expreso. Matemáticamente hablando, R es igual a la combinación de A más la combinación de B más la combinación de C más la combinación de D. Eso es matemáticamente hablando. Numéricamente hablando, ¿cuánto será? Para hallar el valor numérico, es decir, el resultado, tendré que medirlo. Ahí está. Digo, la resultante me salió 7.2. ¿Cómo lo hallé? Midiendo el valor de la resultante en el gráfico. Se llaman métodos gráficos porque para poder expresarlo yo necesito dibujarlo. Se llama método del polígono porque se convierte en una poligonal de rectas.
Todos estos métodos sirven para sumar vectores, solo para sumar. El triángulo solo sirve con 2 vectores, para sumar 2 vectores. El polígono sirve para sumar cualquier cantidad de vectores, n vectores, no tiene límite. Y el método del paralelogramo también me va a servir para sumar 2 vectores. Ahí están. ¿Se entiende el polígono? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende, profe? Ya. ¿Se entiende? Perfecto. Borramos otra vez. Borro mi ejemplo de método del polígono. Voy a suponer que se entiende. Como el examen no es de dibujar, solo necesito seguir los pasos. Método del paralelogramo. Para avanzar el método del paralelogramo, primero tengo que explicar por qué es tan importante para nosotros. Pasa que una parte de la física, como lo habíamos mencionado, es la mecánica, ¿no? Una parte importante de la física es la mecánica. Esta está dividida en mecánica de los fluidos, mecánica de los cuerpos que se pueden deformar, cuerpos deformables, y la mecánica de los cuerpos que son indeformables, es decir, los sólidos. Ahí está. La mecánica de los fluidos, dependiendo de la ingeniería que yo esté estudiando, lo voy a estudiar en hidráulica. La mecánica de los cuerpos deformables, esto es análisis matricial y resistencia de materiales. Mecánica del sólido es la interacción entre la fuerza, el equilibrio y el movimiento. La fuerza nosotros vamos a estudiarlo en dinámica, en el tema 8. El equilibrio vamos a estudiarlo en estática, en el tema 7. Y movimiento vamos a estudiar en cinemática, en el tema 6, 7, 8. Ahí está. Y decimos nosotros, una parte muy importante de la física es la mecánica, sobre todo la mecánica del sólido, que es la base de todo lo que nosotros avanzamos. Yo me olvido por ahora de la mecánica de fluidos y de la mecánica de cuerpos deformables y me voy a retener en la mecánica del sólido, que es la mecánica que avanzamos nosotros. Esta mecánica, que es la base de toda la ingeniería, está apoyada en 6 principios o fundamentos, 6 leyes. La primera es el principio del paralelogramo de fuerzas. Ahí está. Este paralelogramo, sí, ese paralelogramo es la primera ley de la mecánica. El segundo es el principio de transmisibilidad. Principio de transmisibilidad de fuerza. Tercero, la primera ley de Newton. Cuarto, la segunda ley de Newton. Y quinto, la tercera ley de Newton. El sexto y último principio es la ley de gravitación universal de Newton también. De las siete leyes fundamentales de la mecánica, de los 6 principios, 6 son propuestos por Newton. Es por eso que la mecánica que nosotros estudiamos también se le llama mecánica newtoniana, ¿no? Casi todo lo ha propuesto Newton. Ahí está. Digo yo, es importante
sí, para nosotros es demasiado importante el paralelogramo de fuerzas, que es lo que vamos a ver ahorita. Borro esto, que vamos a ir viendo en otros temas, y me quedo un rato acá, en el paralelogramo de fuerzas. Entonces escribo método del paralelogramo o principio del paralelogramo. Paralelogramo de fuerzas es su nombre completo. Vamos a hacer un ejemplo con dos vectores. Miren, aquí tengo el vector, lo voy a llamar M y vale 5 unidades. Aquí tengo otro vector, lo voy a llamar vector N, vale 4 unidades. Y está inclinado 30 grados. Ahí está. Me dice utilizar el principio del paralelogramo y hay la combinación de M más N. Ahí está. Primero, aclarar que estamos en método gráfico. Por lo tanto, todo se resuelve dibujando. ¿No? Todo lo voy a hacer dibujando. Vengo acá. En papel, en lápiz, primero fijo un punto. A partir de ese punto, a escala dibujo el primer vector. Ahí está. Con mi regla, transportador, todo dibujo el primer vector. Se llama el vector M. Ahora, desde el mismo punto, dibujo el otro vector a escala. Coloco mi transportador, mido el ángulo y ahora voy a dibujar el vector. Se llama el vector N. Está sobre el otro 30 grados. Los dos vectores los dibujo naciendo de un mismo punto, ¿no? Ese sería ser su vértice. Ahora, el método se llama paralelogramo y es justamente así como se resuelve, trazando rectas paralelas. Para ello necesito mis dos escuadras, ¿no? Mi juego de reglas. No tengo yo, pero voy a suponer que estoy utilizando. Agarro, hago coincidir con el primer vector y luego trazo la paralela sobre el otro vector. Ahí está. Esa sería la paralela de N. Agarro M y trazo arriba la paralela de N. Ahí está. Esto sería N paralela y esto de aquí arriba sería M paralela. Se me forma esta figura en forma de un rombo. ¿No ves? Se me forma esta figura en forma de un rombo que está conformado por las rectas y sus paralelas. El primer principio de la mecánica, el principio del paralelogramo, dice que la resultante de combinar dos fuerzas cualquiera, siempre la resultante va a salir entre las fuerzas, no en medio, entre. ¿Dónde? No lo sé, pero estará dictado por uniendo el punto de origen de ambos vectores y con el punto donde se intersectan las rectas paralelas, así consigo yo el punto específico donde se va a encontrar mi resultante. Vengo acá y uno ambos puntos. Ahí está. Le llamo resultado o resultante.
resultado o resultante. Vectorialmente hablando, esta R vector es la combinación de n vector más m vector. Eso es vectorialmente hablando. Numéricamente hablando, ¿cuánto sale? Para averiguar el valor numérico, yo tendría que medirlo, porque no hay operaciones, todo es midiendo y dibujando. Llego a medir entonces. Y esto me sale 6.89. Ahí está. Me dio ese resultado. 6,89. La combinación de los dos a través del método del paralelogramo. Yo digo, ¿qué es lo interesante del paralelogramo? Primero, lo vamos a ver en todo el curso. Y siempre vamos a estar haciendo referencia al paralelogramo. Segundo, lo que nos tiene que quedar claro a nosotros. Solo sirve para sumar dos vectores y me indica por dónde más o menos va a aparecer la resultante. Mire, ¿qué dice la regla? Que la resultante de la combinación de dos fuerzas siempre estará contenida en el paralelogramo de fuerzas de los mismos. Siempre va a aparecer ahí. ¿Cómo lo ejecuto? Dibujo un vector, dibujo el otro vector desde el mismo punto, trazo la paralela de uno sobre otro, y luego uno el punto de origen con el punto donde se intersectan sus rectas paralelas, obteniendo así la resultante. Si pusiera cualquier otro ejemplo, miren así, esto es A, esto es B, y este es el ángulo entre los vectores que lo he llamado θ. Estos dos vectores se quieren combinar. ¿Dónde va a aparecer la resultante? Digo, la resultante siempre aparece en su paralelogramo, así que solo tendré que trazar el paralelogramo. Ahí está. Ahora uno estos dos puntos y le llamo resultado resultante. ¿Puedo conocer dónde se encuentra el resultante? Sí, gracias al paralelogramo de fuerzas. ¿No ve? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Se entiende? Ya. Perfecto. Voy borrando. Ya, voy borrando. ¿Me avisan cuando pueda borrar? Borre, ya saqué captura. ¿No ve? Borramos esto. Todo el ejemplo lo borro. Por suerte el examen no es gráfico, pero debo tener la idea clara. Ya solo la idea me interesa para poder avanzar. De estos tres métodos gráficos que hemos avanzado, el método del triángulo para mí no es nada útil. El polígono tampoco, solo me sirve la idea. Y el paralelogramo, sí, demasiado útil. El método del paralelogramo lo voy a estar utilizando una y otra vez en mis ejercicios. ¿Tiene que quedar claro? Sí, tiene que quedarme claro cómo aplicar paralelogramo. Profesor, ¿me puede dar un concepto de los principios del paralelogramo para que lo anote? Claro. El principio del paralelogramo es un método gráfico que sirve para combinar o sumar dos vectores. ¿En qué consiste el método? Consiste que yo dibujando, primero trace un punto. A continuación dibuje el primer vector sobre este punto. A escala. Sobre el mismo punto, a continuación dibuje el segundo vector. A escala. Ahora, con mi juego de reglas, voy a trazar la paralela de un vector sobre el otro vector.
voy a trazar la paralela de un vector sobre el otro vector, formándose un paralelogramo de fuerzas. Formándose un paralelogramo de fuerzas. La resultante la voy a encontrar uniendo el punto de origen de ambos vectores. La resultante la voy a encontrar uniendo el punto de origen de ambos vectores con el punto donde se intersectan sus rectas paralelas. Con el punto donde se intersectan sus rectas paralelas. Para poder cuantificar cuánto sale la resultante, tendré que medir. Para hallar el valor de la resultante, ahora tendré que medir. A ese método le llamamos nosotros el método del paralelogramo de fuerza, que es el principio fundamental de la mecánica, ¿no? El primero. A la hora de introducirme a los métodos analíticos, como voy a operar ahora, tengo que recordar las 5 formas que habría de escribir vectores. Estas 5 formas están escritas a propósito en este orden, porque en realidad de las 5 formas se dividen solo en 2. Las 2 primeras comparten algunas características y las últimas 3 también. A las 2 primeras yo le llamo forma de escritura polar del vector. Ahí está. Es la forma de escritura polar del vector. A las últimas 3 yo le llamo forma cartesiana de escritura del vector. Trato de diferenciar las dos. Miren, son diferentes. Aquí viene una cantidad acompañada de una dirección. Aquí viene una cantidad acompañada de una dirección. Mientras que acá se expresan en valores de X, Y, Z. Valores de X, Y, Z. Valores de X, Y, Z. ¿Okay? Esto es cartesiano, esto es polar. Lo he dividido así porque más adelante, cuando comience a operar, me voy a dar cuenta que los ejercicios en forma polar se resuelven por definición o fórmula. Nosotros le anotamos acá, fórmula, como una forma de recuerdo, ¿no? Como una muletilla. Ahora acá, en la forma cartesiana, un poquito más complicado. Está en cartesiano, pero yo voy a tener que aplicar el método analítico propiamente dicho. Analítico le ponemos. Ahí está su muletilla. ¿No? Para que me pueda guiar. Los métodos analíticos en general, ¿no? El método analítico, lo voy a dividir en dos tipos de ejercicios. Ahí está. 2 tipos de ejercicios en esta parte. El primero, ¿ya? Cuando yo tengo vectores, cuando voy a resolver vectores a través del método analítico, va a depender de la forma en que están escritos los vectores. Si está en polar o está en cartesiano. Si se encontrara en polar, voy a tener que resolver los vectores por definición o fórmula. Ahí está. Por definición o fórmula. Si el vector se encontrara en forma cartesiana, voy a resolver al método analítico propiamente dicho. Analítico. Ahí está. Esto no es esto, no. Esto es la generalización. Y esto analítico es propiamente dicho la forma en que voy a resolver el problema. A ver, no entiendo. Sepárenlo en 2. Por definición o fórmula, usted va a sumar, restar y hacer producto. Por el método analítico propiamente dicho, usted va a sumar, restar y hacer producto.
existen un conjunto de reglas, sí, tienen sus propias reglitas a la hora de operar, pero nosotros la vamos a hacer un resumen de ellas. Muy bien. Entonces digo, cuando quiero trabajar operaciones con vectores, puedo optar por métodos gráficos que a nosotros no nos preguntan. O puedo optar por los métodos analíticos. Estos van a venir dados dependiendo de la forma en que está escrito el vector. Si es polar, por definición o fórmula. Y si es en cartesiano, método analítico propiamente dicho, ¿no? ¿Se pueden hacer las mismas operaciones? Sí. En ambos sistemas se puede hacer las mismas operaciones. Borro entonces operaciones con vectores y así me quedan métodos analíticos. Digo, lo voy a copiar. Arriba, por fórmula. Por definición o fórmula. Le llamo fórmula yo. Sumar, restar y producto. El analítico propiamente dicho. Ahí está. He hecho un pequeño resumen. ¿Por dónde vamos a empezar? Vamos a empezar por lo más fácil. Por vectores en forma polar. Un vector en forma polar viene así, por ejemplo. Imagina usted que este es el vector A. El vector A es 12 unidades, punto y coma, dirección norte. Ahí está. Por analogía, dice que la expresión en forma polar, el vector viene dado por el módulo del vector A acompañado de la dirección y sentido. Ahí está. Ese es el vector A. Por analogía, comparo arriba y abajo y digo entonces su módulo es 12 unidades. Entonces su dirección será norte. Dirección norte, ¿cómo es eso? A ver, intente representar un vector. Voy a intentar graficar ese vector. ¿Cómo grafico? Los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Cuando los vectores están en forma polar, muchas veces hacen referencia a los puntos cardinales para poder expresarse. En este caso, hace referencia a la dirección norte. Vale 12 unidades del vector en dirección norte. Los vectores se representan a partir del punto de origen del eje de coordenadas 0, 0, como si estuviera caminando hacia la dirección que me indica. En este caso me indica la dirección norte. Desde el punto 0, 0 voy a caminar sobre el eje. 12 unidades. Ahí está. Le llamo el vector A. Ahí está, vector A. Todo bien. Todo correcto. El único problema es que las direcciones de los vectores en forma polar solo se expresan de la siguiente manera. Es decir, se expresan como valores de ángulos medidos desde el eje de las X y girando en sentido antihorario hasta toparme con el vector. En este caso voy a girar hasta toparme aquí con el vector que está sobre el eje.
Recuerden, desde el eje positivo de las X voy a girar en sentido antihorario. ¿Qué es el sentido antihorario? El sentido horario será el sentido en el que gira el reloj. Y el que está girando en sentido contrario yo le llamo sentido antihorario. Así se mide los ángulos. En sentido antihorario. ¿A partir de dónde? A partir del eje positivo de las X. Ahora vengo acá, intento medir este ángulo desde el eje positivo de las X, comienzo a girar y me toco ahí con el vector A. ¿Cuánto ha recorrido? Ha recorrido todo un cuadrante, es decir, 90 grados. ¿No? Ese es el ángulo de A. 90, norte es 90. Y vengo y generalizo entonces. ¿Todos los ángulos se miden a partir del eje positivo de las X en sentido antihorario? Sí. Entonces usted me está diciendo que cuando yo quiera medir la dirección este está sobre el X, sería 0 grados. Y si quiero medir norte, sería 90 grados. Y si quiero medir oeste, daría la vuelta completa, el oeste sería igual a 180. Y si quiero medir sur, 270. ¿Se va dando cuenta? El ángulo se mide a partir del eje positivo de las X girando en sentido antihorario. ¿Ya? Eso es en la forma de escritura polar del vector. ¿Entiendo? Ya entendí. Entonces, cuando usted dice dirección norte, se refiere a que yo mida un ángulo a partir del eje del positivo de las X, en este caso 90 grados. Norte significa para mí dirección 90 grados. Claro que tengo que recordar que la dirección se mide a partir del eje positivo de las X. Sentido antihorario. ¿Se entiende o no se entiende? A ver. Sí, sí, se entiende, se entiende. Se entiende, profe, se entiende. Ya, imaginen ustedes que yo le doy otro ejercicio y no le pongo norte. Ya, no le pongo norte. Le pongo 230 grados. ¿Cómo lo representaría? ¿En qué cuadrante quedaría mi resultado? Entre, ¿El sur? entre sur y oeste. Entre el sur y oeste. Ya. Vengo acá y digo 230. Como voy a medir a partir del eje positivo de las X, voy a comenzar a girar hasta aquí 90. Sigo avanzando hasta aquí 180. 190, 200 y ahí está 230. Ahí estaría el vector, ¿no ves? Vector A. ¿Cuánto es el ángulo? 230 grados medido desde X. ¿Se entiende, no ves? Docente, en el examen solo tenemos que identificar Solo es planos identificar. cartesianos. Claro, solo ya. identificar la teoría. Por ejemplo, yo le pregunto a usted, un ángulo en forma polar, ¿a partir de qué punto se mide? Y usted me responde, a ver. A partir del punto X. A partir del eje de las X positivos girando en sentido antihorario, ¿no ve? Solo reconocer la teoría, ¿ya? Ya, gracias, docente. Sí, no vamos a dibujar. Les he comentado que cada ejercicio a nosotros nos va a llevar, por ejemplo, 45 segundos más o menos, ¿ya? Menos de un minuto, esa es la idea. Menos de un minuto. Ahí está. Estoy siendo víctima de abuso familiar, ¿cómo es? Violencia familiar. Ya, ahí está. A partir del eje positivo de las X, girando en sentido antihorario. Se mide el ángulo. Está difícil, ¿no? Recuerden que siempre voy a tomar el eje X como referencia y voy a ir girando todo lo que necesite. Bueno, en este caso no es 230. Era dirección norte.
A ver, ustedes intenten hacer, yo hice este. Ustedes intenten hacer el ejercicio B, ¿ya? Y borraría yo entonces. Como hoy día estoy tacañando todo, voy a borrar así. ¿Qué más? Ahí está. Ahora vengo acá y digo, hagan el ejemplo B, ¿ya? Esto es B. Su módulo va a ser 7 unidades. Y su dirección será 120. 120 grados. Esto sería B vector es igual al módulo de B. ¿Cuánto vale el módulo? ¿Cuánto vale θ? Ahora acá borro toda esta parte que no me interesa. Y ahí está. Ahí está. Me avisan cuando terminen. ¿Solo tenemos que graficarlo? Sí, solo cabe saber cuánto es el módulo y graficarlo. Ya está. ¿Soy yo o no se ve la pantalla? No sé. Yo no veo nada. Ahí está. ¿Cómo les fue? Más fácil que... Está más fácil que bajarle la Más corteja a la fácil amiga. que andar en Oriente. Más fácil que bajarle la corteja a los amigos. Miren. El módulo va a ser 7. Y la dirección, en este caso, será 120 grados. Eso está fácil. El problema está a la hora de representarlo. Voy a contar desde el punto 00, como si estuviera caminando. ¿En qué dirección? 120. Pero recuerden que el ángulo se mide a partir del eje positivo de la X girando en sentido antihorario. Hasta aquí, hasta el primer cuadrante, tiene 90, porque cualquier cuadrante tiene 90 grados. Eso saben ustedes. Ahora será 90, 100, 110, 120, 30 más. Ahí está. 120 grados y se llama el vector B. Ahí está. ¿Así le salió o no le salió así? Así, profe. Sí, sí me salió. Sí, lo mismo. Sí, ¿no? Lo mismo. Perfecto. Ahora que ya tengo una idea de cómo graficar en el plano vectores, otro rato vamos a aprender en el espacio. Ahora solo me quedo con la idea del plano. Entonces, intentemos hacer ejercicio. A ver, intentemos resolver ejercicio. Digo, bastante teoría, creo que me hallo capaz. Vengo acá y digo, sean los siguientes vectores. Ejemplo 1.
sean los siguientes vectores. El vector A, le voy a llamar ya, va a ser igual a 10 unidades. Ahí está. Punto y coma, dirección. Voy a ponerle una fácil ya. Voy a ponerle dirección 10 grados. Ahí está. El vector B será igual a 5 unidades, punto y coma, dirección 70 grados. Ahí están mis dos vectores. Lo primero que me va a pedir hallar, inciso A, el módulo de A y el módulo de B. Inciso C, quiere que calcule la combinación de A más B. Lo voy a combinar, la suma. Inciso D, ahora quiere que lo reste al vector A, restarle al vector B. Ya, ahí está. Inciso A, inciso, me he comido el inciso B, ¿no? Inciso B, inciso C. Inciso A. En el ejemplo anterior hemos aprendido a calcular el módulo de un vector en forma polar. ¿Es necesario calcularlo? No, porque me doy cuenta cuánto vale. ¿Cuánto vale el módulo de A? A ver. 10. 10. Vale 10. Por analogía solo lo hago comparando. El módulo de B vale 5 por analogía, ¿no? Por comparación. Simple comparación y ya tengo los valores. Ahora digo, ya he calculado A, ya he calculado B. Ahora voy a intentar calcular A más B. A la hora de intentar calcular la suma de dos vectores, me fijo primero en la orden. Yo observo que la orden está en forma polar. Y si está en forma polar, cualquier operación voy a resolverla por fórmula. Pero antes de apurar, No se ve la pizarra. ¿qué ha pasado? Ya. Me están ahí acosando los alumnos. Por lo tanto, me han llamado y se fue la pizarra. Ya vuelve. Ahí está. Perfecto. Es la aplicación de apuesta que me está recordando que hay partido hoy día. Ya, ahí está. Y digo yo, lo primero que voy a hacer, miren, es mirar el ejemplo y digo, está escrito en forma polar. Vengo acá en mi copy and paste. Cuando está en polar, cualquier operación usted la va a resolver por fórmula. Antes de apurarme a escribir la fórmula, lo primero que debo hacer es seguir los pasos. ¿Cuál es el primer paso? Para no equivocarse, primero grafique. Ok, Maquet, vamos a graficar. Se grafica en el sistema de ejes referenciales, X y Y, como lo hacemos en matemáticas. Nos copiamos. Y dice, voy a graficar. Ojo con el gráfico. No es un gráfico exacto porque nosotros no dibujamos, pero tiene que tener lógica, ya tiene que tener sentido. Si al vector 10 lo dibujo así, de este tamaño, el vector B que vale 5 no lo puedo hacer más grande porque no tendría sentido. Y esto es 10, más o menos el otro por la mitad, ¿no? Son gráficos más o menos cercanos al real. Dibujemos A. ¿Sabe dibujar? Claro que sí. Hace ratito hemos aprendido. Fijo aquí un punto y comienzo a contar. ¿En qué dirección? En la dirección 10 grados. ¿Desde dónde se miden esos 10 grados? Desde el eje positivo de la X
en sentido antihorario, es decir, aquí y acá. Por aquí sí estará. Ahí está mi vector A y su angulito. 10 grados. ¿No ve? He dibujado el vector A. Ahora también necesito dibujar el vector B. Vale 5, dirección 70 grados. Desde el punto 0, 0, yo voy a hacerlo como si estuviera cortando. Primero pongo el transportador, miren, la mitad es 45, un poquito más arriba. Y dibujo. Si esto es 10, este es más pequeño, entonces 5. Vector B, desde aquí hasta acá, ¿cuánto tiene? 70 grados. Los dos se miden a partir del eje positivo de las X, ¿no ves? En sentido antihorario. Uno está más parado y el otro está un poco más echado. Perfecto. Hasta ahí bien. Ya hice el gráfico. ¿Qué falta para hallar la suma? Para hallar la suma, lo primero que tengo que hacer es interpretar geométricamente el problema. Y digo, ¿dónde se encuentra la resultante de la suma de estos vectores? ¿Dónde lo voy a representar yo? No me puedo inventar. Para ello, utilizo el principio del paralelogramo de fuerza para decirme que la resultante de la suma de dos vectores siempre se encuentra en el paralelogramo de recta de los mismos. Entonces vengo acá y aplico el principio del paralelogramo. La paralela de A sobre B y la paralela de B sobre A. Ahí está. Me dio esa figura en forma de rombo. El paralelogramo. Ahora la resultante, aplicando teoría, se va a encontrar uniendo el punto de origen con la intersección de la recta paralela. Ahí está. Eso será la resultante. Matemáticamente hablando, o sea, vectorialmente hablando, R es el resultado de combinar A más B. Eso es R, la combinación de A más B. Ahora, ¿cómo calculo el valor numérico? ¿Cómo calculo cuánto vale R, numéricamente hablando? ¿Cómo voy a encontrar R? Midiendo. No estamos en método gráfico. Por la fórmula, dice su compañero. Sí, por la fórmula, porque ya no estamos en método gráfico. Para encontrar R, Sí, perdón. estamos en forma polar, sería por fórmula. ¿Cuál fórmula? En este caso, la ecuación que vamos a utilizar se llama ley de cosenos. ¿Qué dice la ecuación de la ley de los cosenos? Dice que la resultante de la suma de los vectores será igual a ¿qué? Al módulo del primero al cuadrado más el módulo del segundo al cuadrado más menos el doble del primero por el segundo por el coseno del ángulo que lo separa. Esa es la ecuación completa de la ley de los cosenos. Para poder utilizar esta ecuación, lo primero que me doy cuenta yo es que la ecuación está en positivo y negativo. Vamos a quedar en algo positivo cuando voy a sumar vectores y negativo lo voy a usar cuando vaya a restar vectores.
Es decir, voy a usar la ley de los cosenos en positivo cuando quiera sumar y voy a usar la ley de los cosenos en negativo cuando yo quiera restar vectores. Ahí está. Ok, ya entendí. Como aquí quiero sumar, entonces voy a usar la ley en positivo. ¿Qué más? Solo debes reemplazar ahora. Mire, módulo de A lo tengo, vale 10. Módulo de B, módulo de A de B. Y coseno de tita. ¿Qué significa tita? Tita no es el ángulo de A ni es el ángulo de B. Es el ángulo entre los vectores. Entre los vectores. Hágale zoom. Le hago zoom y lo saco aquí afuera más grande. Tengo un vector y esto está a 10 grados, se llama A. Tengo el otro vector, se llama B y está a 70 grados. ¿No ves? Los dos se miden desde eje X. Yo le llamo tita al ángulo entre los vectores, es decir, desde A hasta B. A esto le llamo tita. Y eso no es 70 ni es 10. Como está en el mismo cuadrante, es fácil identificarlo. Digo yo, a 70 le quito 10 y se vuelve tita. Tita, ¿qué es entonces? Es 70 menos 10, o sea, 60 grados. ¿Sí o no? A ver. ¿Qué dice el público? ¿Es eso o no es eso? ¿Por qué lo restamos? Disculpe. Sí. Lo restamos porque queremos averiguar el ángulo entre los dos. ¿No ve? Sí, profe, es eso. Miren, de aquí hasta aquí es 70 y de aquí hasta acá es 10. ¿Cuánto hay de acá a acá? Es lo que quiero saber. ¿Cuánto vale esto? Entonces vale 70 menos 10 hace tita. 70 menos 10 hace tita. Porque lo que yo quiero conocer es el ángulo entre los vectores. ¿No ve? ¿Sí o yes? Sí. Muchas gracias. ¿Ya? En anteriores ejercicios, yo siempre hacía ejemplos que están apoyados acá y no había que restar nada. Pero esos son los ejemplos de introducción, ¿no? Ahora que ya hemos hecho antes, tenemos una idea más clara con los que estaban en nivelación. Ahora entonces averigüé que el ángulo es igual a 60 grados. Tita es 70 menos 10. Ya tengo todo. ¿Cómo procedo? Solo reemplace. Solo reemplace. Sí, mire. Es decir, da igual a la raíz cuadrada de el módulo de A. Eso vale 10. 10 cuadrados. Más el módulo de B. Eso vale 5. 5 cuadrados. Más 2 por 10 por 5 por el coseno de 60. En esta parte del examen, usted no tiene calculadora. Por lo tanto, cuando me dan valores de trigonometría, me ayuda poniéndome una notita así. El coseno de 60, si lo llega a utilizar, es 0,5. Entonces vuelvo a reemplazar. Miren, a ver. Resultante será igual a la raíz cuadrada de 10 al cuadrado es 100. 5 al cuadrado es 25. Más 2 por 10 por 5. 2 por 10 por 5. Por el coseno de 60 que ahora es 0,5. Ahí está. Le puse por el 2 por 0,5. ¿Por qué le pusieron el cuadrado? El 100 Ah, este cuadrado está por dentro. Ahí está. Ahora, ¿cuánto es esto? 100 más 25 más 50. 175. ¿No ve? ¿Sí o no? Los escucho. Yes, sí. ¿Está fácil? Sí.
Recuerden que si me ponen ley de coseno, los cosenos de ángulos notables están resueltos, ¿ya? Cosenos de ángulos notables están resueltos. ¿Qué tengo que hacer? Conocer la formulita, lo que está con rojo. Saber interpretar los ángulos, ¿no ves? Ahí está. Así se suma vectores por fórmula. Esta formulita solo me sirve en el caso que estén en polar, ¿no ves? En forma polar. ¿Ya? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ya, vamos con las preguntas. Pregunten lo que quieran preguntar ahora. Si no, vamos a ir a receso. ¿Ya? No, en esta parte no va la ley de senos, ¿ya? No va en la ley de senos. Por algo estamos avanzando la ley de cosenos. ¿Cómo sacó el resultado? Yo tendría que preguntarle a usted cómo no lo sacó el resultado. Porque mire, ya somos víctimas de la violencia de música de los vecinos. No se escucha. No se escucha, tranquilo. Debe ser Sosa. Que O le siga Johnny. el volumen de una vez. Ya, ahora sí se escucha, ya puedo escuchar, porque no me escuchaba ni mis pensamientos. Camacho es mi macho. Dice, ¿quién es ese? Freddy. Ya, ahí está. Vamos. Miren, para usar la ley de los cosenos solo es reemplazar. ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? Ahora tita sabemos que es 60. Reemplazo yo. A vale 10, B vale 5, 2 por 10 por 5 por el coseno de 60. Sigo. 10 al cuadrado es 100. 5 al cuadrado es 25. Aquí no lo hago todavía. 2 por 10 por 5, 2 por 10 por 5 por 0,5, que es lo que vale coseno de 60. Para hacerlo fácil para mí, simplifico 2 con 0,5. Saco acá y digo, ¿cuánto es 2 por 0,5? A ver, ustedes. ¿Cuánto es 2 por 0,5? 1. Es 1. Así es como lo simplifico, ¿no? Ahora será 100 más 25 más 50. 125, 175. Ahí está. ¿Se entiende? Sí. Bueno, jóvenes, aún, si no tienen pregunta, vamos a quedar aquí, ¿ya? ¿Por qué no se puede multiplicar 2 por 10 por 5 por 0,5? Hola, hola. ¿Por qué no se puede multiplicar 2 por 10 por 5 por 0,5? Se puede. Pasa que Va a salir lo mismo. estoy buscando la fórmula, la forma más fácil de resolverlo. Porque voy a hacer triple trabajo, ¿no? Voy a tener que multiplicar 2 por 10. Y luego cuando salga 20 voy a multiplicarlo por 5. Y cuando salga 100 voy a multiplicarlo por 0,5. Si en lugar de poner 0,5, aquí hubiese puesto yo un medio, que es lo mismo, entonces no hubiese tanta discusión, ¿no? Simplifico esto con esto. La idea es ahorrarme trabajo porque estoy en examen, ¿no ves? Pero esa parte de operaciones no corresponde aquí. En este curso yo no les voy a enseñar a multiplicar, a restar, ni a sumar, ni a simplificar raíces. Ni les voy a enseñar tampoco que 10 al cuadrado es 100. Me pregunta, ¿por qué 100? Eso no es física, ¿no ves? ¿Qué es física? La ley de los cosenos, la diferencia entre el ángulo, el paralelogramo, llevarlo de cartesiano a polar. Usamos matemáticas, sí, pero es bastante simple, ya, muy diferente. Si a mí me dijeran, póngame un examen, yo agarro a usted y le digo raíz cuarta de 3/4, la raíz séptima, la raíz, como la hacen en matemática, y ustedes no se quejan. Yo no entiendo por qué se quejan en física por multiplicar 2 por 0,5, cuando en matemática le ponen raíz de raíz de raíz de raíz de raíz y lo hacen. A ver, ¿sí o no? A ver, ¿hacen esto? Sí hacen, pero en matemática.
y para física se quitan la armadura. ¿No ves? ¿Es verdad o no es verdad? A ver. Yo le estoy diciendo a su compañero. Le estoy diciendo a su compañero, lo puedo representar un medio, coseno de 60 me lo da el ejercicio. Lo puedo representar como un medio para poder simplificar. Y solo le estoy pidiendo una simplificación entre 2 y un medio. Y en matemática, ustedes ven los exámenes y le ponen raíz de raíz, sobre raíz, sobre raíz, 7, 8, 6, 5, 4, y ustedes lo hacen. De esto no se quejan, ¿sabes? Pero de que yo le diga 0,5 es un medio, se quejan. ¿Pido mucho o no pido mucho? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Estoy pidiendo demasiado? No. No, ¿ve? Entonces le No. voy a encargar algunas operaciones. Por ejemplo, yo no le voy a explicar por qué 10 al cuadrado es 100. Yo supongo que ustedes saben. ¿Cuánto es 10 al cuadrado? Y ustedes deben decirme 100. ¿Cuánto es 5 al cuadrado? 25. Y ahora esta operación, antes de hacerla, ojo, prefiero simplificar. Como este dato me lo dan, simplifiquemos, digo. Y así digo 100 más 25 más 10 por 5, 50. Y sale. No tienen calculadora, así que no lo van a evaluar de hacer operaciones. ¿De qué lo evalúan? De interpretaciones. De reconocer la ley de los cosenos, de saber hallar el ángulo. Si está en polar, hacerlo por fórmula. ¿No ve? ¿Se entiende o no se entiende? Yo lo hallo fácil, la verdad. Más fácil que bajarle la corteja a los amigos. Tampoco así, profe. Difícil eso. Ustedes son más suchas que mandado a hacer. No son más negros porque no tienen tiempo, ¿no? Tampoco se vaya lo tan fácil. Ustedes son más suchas que nadie. Ya, ahí está. Les encargo, por favor. No creo que le vaya a dar un derrame cerebral por tirarle una ojeada a la tabla de los ángulos notables, ¿no ves? Casi. Siempre me pone lo mismo. Si no me pone 30, me pone 60. Si no, me pone 45 y no sale de ahí. ¿No ves? Ahí está. Vamos a quedar el día de hoy aquí, ¿ya? Ya hicimos suma por ley de coseno y mañana vamos a hacer resta. ¿No ves? ¿Se entiende o no se entiende? Se entiende, profe, se entiende. Se entiende. Ahí no valiendo. Ya. Vayan a receso, ¿ya? Muchas Nos gracias. vemos mañana. Nos vemos mañana tempranito. Listo, jóvenes. Hasta luego. Luego, listo. Hasta luego, bye, se cuidan. A ver, entonces lo vamos. Fue fácil ganarle a Lumi. Más fácil que ganarle a Oriente. Sí, también más fácil que repasar conjuntos. ¿Te callaste? Y siempre hay uno que la caga. El Don Comedia. Ok.